Bendito Dios, te exaltamos y te damos gloria en esta ocasión, en este momento que nos hemos dado cita en la casa tuya para ponerte a ti en alto, para glorificarte, para proclamarte Dios y Señor del mundo entero. Reclamamos, Señor, hoy día las vidas que tú quieres tocar en forma poderosa, para que se tornen a ti y hallen socorro y ayuda pronta en el medio de sus dificultades. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Estaré hablándoles en esta ocasión sobre el título El único Dios es confrontado. El único Dios es confrontado. La cita bíblica se halla en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Leeré los versos 4 nada más. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bendito eres tu Dios, gracias por este verso de la palabra tuya. Hoy día la idea de la cual voy a estar hablando es una interrogación. ¿A dónde va Dios con este tema y esta revelación? Yo veo de pronto 3 advertencias en este tema. La que acabo de citar nos habla de ángeles que pecaron, pero también veo en los 2 versos subsiguientes que dicen y nos hablan de 2 casos más comparativos. En el segundo nos da a entender que si no perdonó al mundo antiguo, quiere decir, aquí ya nos habla de que no perdonó a los ángeles que pecaron, nos dice que no perdonó al mundo antiguo, y tercera, y si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 3 advertencias particulares de San Pedro, en las cuales hacemos bien en preguntar ¿a dónde va Dios con este tema? Quiero combinar estas palabras de Pedro con unas de Marcos, que en el capítulo 9 nos habla. Estoy hablando bajo el título El único Dios es confrontado. Y voy a repetir de todas las maneras el verso textual. Segunda de Pedro 2:4. Dice Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El tema de hoy tiene que ver cómo Jesús confronta un caso del pasado y nos da 3 referencias, San Pedro, de la seriedad de la vida del ser humano. Nos habla de lo importante que es la historia humana. En Marcos capítulo 9
Los versos 2 al 13 nos hablan de algo sumamente importante, algo que vale la pena considerar. Marcos, tómense el tiempo, vayan a Marcos capítulo 9 y vamos a ver lo que nos dice la escritura allí. Estoy hablando de versos con los cuales todo el mundo está familiarizado, pero a la misma vez poco se entiende sobre ellos. Marcos 9, verso 2. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Miren lo que nos dice la Escritura. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Cuando nosotros vemos estos datos de la transfiguración, el énfasis y la grandeza del verso y lo que yo veo en ello es no lo más prevaleciente, no lo más conocido, sino lo que aparentemente se pierde en la simpleza y en el trasfondo del verso. ¿Por qué? Porque todos conocemos el historial de cómo se aparecen Moisés y Elías para hablar con él. La experiencia de la transfiguración es una muy conocida, pero la realidad de la cual quiero yo enfocar es que dice que los llevó aparte solos a un monte alto. Mire, no solo fue un monte alto, fue el más alto monte que hay colindando con la frontera del norte de Israel. La referencia es al monte Hermón. El monte Hermón tiene mucho que ver con la ciudad que colinda esa área, que está escasamente a 1 hora de distancia. Es la ciudad de Cesarea Filipi. En la ciudad de Cesarea Filipi, Jesús había hecho una pregunta muy interesante a sus oyentes. ¿Quién dicen que soy yo? Y usted dice, pero pastor, ¿cuál es la importancia y el amarre que usted está viendo acá? Bueno, tiene que ver propiamente con el Monte Hermón, el sitio donde descendieron los ángeles caídos. Hoy día estamos hablando del juicio de los ángeles caídos. Y el sitio donde los cananeos adoraban a los falsos dioses, los falsos Elohim, si me permiten usar el término, ya que es un término que tiene aplicación generalizada también. Y donde estaba una puerta famosa en Cesarea Filipi, conocida como la puerta del infierno. 500 pies de altura tiene esta puerta famosa, supuestamente. La enciclopedia británica le llama al Hermón el lugar prohibido. Fíjense toda la asociación
que hay con el monte Hermón. Jerónimo, en la versión de la Vulgata, lo llama anatema. Y todos sabían que allí fue donde los ángeles caídos corrompieron a la humanidad en los tiempos de Noé. Jesús mismo confrontó a estos espíritus de Elohim falso precisamente en el sitio donde ellos se manifestaron originalmente. ¿Tenía Jesús algún motivo para hacer referencia a su oposición de los dioses de la oscuridad? Claro que sí. Jesús sabía a quién él estaba confrontando y a quienes tenía que derrocar. Parece como que si de pronto hubiesen desaparecido de la historia humana cuando solamente están escondidos hoy día por todos los rincones del mundo y afectando el comportamiento de la humanidad hasta el día de hoy. Lo curioso de esto es que la tradición hebrea dice que Azazel fue derribado por Dios y engendraron a los Anakim, a los gigantes, y ellos, 200 aproximadamente, que fueron Nefilim, los cuales eran llamados hijos de Dios. Fíjense de dónde viene el término Elohim cuando son asociados con hijos de Dios, pero de pronto no se hace la distinción de la importancia de que eran ángeles caídos. En el libro de Enoc, en el capítulo 1 y verso 9, Judas lo cita y está en la Biblia registrado. Todos los teólogos antiguos del Nuevo Testamento conocían la obra de Enoc hasta en el 7º siglo y más reciente, comenzando inclusive la Reforma. Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, Ireneo, Tertuliano, Eusebio, Jerónimo e Hilario se refieren a Enoc 1. Solamente Tertuliano dudaba de Enoc como un libro sagrado, pero aún Jesús y el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento dan cuotación a versos del libro de Enoc. No quiero decir con esto que sea canónico, pero sí como libro histórico. Todos los escritores del Nuevo Testamento y del siglo I estaban bien familiarizados con el libro de Enoc, aún mucho más que los creyentes a través del resto de la historia. Se juramentaron allí los Nefilim con maldición. Según Enoc capítulo 6, allí vemos el registro de cómo ellos se juramentan bajo maldición de hacerle frente a Dios, de confrontar al único Dios verdadero. ¿Y dónde lo hacen? En el monte Hermón, precisamente donde Jesucristo es transfigurado y donde Él toma a 3 de sus discípulos más íntimos y le dicen: yo quiero que ustedes vivan esta experiencia conmigo. Y la manifestación de Moisés y Elías en ese lugar dan prueba de que había venido uno a este mundo a retar a los Elohim de la oscuridad, a los dioses falsos que engañarían a la humanidad. Fue en el monte Hermón y fue precisamente donde Cam vivía después de salir de Babel, después de la confusión
Él tomó residencia en ese lugar en particular. Quiere decir que Canaán ocupa el monte Hermón y pretende quitarle lo que sería la tierra prometida de Abraham en el futuro a los creyentes de la fe en el único y verdadero Dios. Curioso, Dios siempre le da oportunidad a la oposición a que ellos se manifiesten, a veces primero, aún antes de Dios, antes de ser retados. Hoy día, Siria y Hezbolá lo tienen como afrenta, y la gran conquista de las alturas del Golán por medio de Israel en la administración pasada de esta gran nación en la cual yo vivo, los Estados Unidos, la más grande nación que ha habido en la historia de todos los imperios que ha habido sobre la faz de la tierra. Escuchen las palabras de Judas cuando él cuota al libro de Enoc. Dice Judas 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. En otras palabras, estos seres poderosos, estos Elohim, estos que se creen dioses cuando verdaderamente son falsos dioses, están hoy día en el Tártaro, una porción del infierno en las cuales hay una densa oscuridad, y están literalmente amarrados. Y ese como es el detalle. Mire, el origen de Baal y Astarte, conocida en la Biblia como Acera, es en el monte Hebrón. Fue en Hebrón precisamente, por eso que nada menos sino que la gran ciudad de Baalbek está en el Líbano, donde está el fundamento más grande de lo que pudiéramos llamar un templo falso, y aún la piedra más grande de fundamento que tiene en ningún lugar más grande que todas las pirámides de Egipto, están propiamente en Baalbek. El mismo nombre da a entender que allí adoraba Baalbek, y allí fue donde descendieron estos ángeles caídos. Mira lo que dice Jueces capítulo 3 y verso 3. Habla de los filisteos y de los cananeos, los sidonios y los hivitas que moran en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Quiere decir que vemos la confabulación de aquellos que sirven a los falsos dioses, a los Elohim, identificados con pueblos como los Filistim, los filisteos y los cananeos. Algo que verdaderamente es algo bien horrendo. Nombres que están bajo maldición en la Escritura. Por otro lado, Deuteronomio en el capítulo 4 habla en los versos 47 y 48, dando a entender que el monte Sión con S es en sí Hermón, y hay un trastorno del nombre sagrado, porque Sión con S implica alto, exaltado, levantado, mientras Sión con Z significa fortaleza. La falsedad de la salvación de la religión cananea
que pretende robarle la gloria a Dios en este mundo. Y allí fue donde Jesús declaró que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Quiere decir, Él se para en el mismo lugar asociado con Cesarea Filipi, donde está la puerta del infierno, y Él dice: yo sé lo que pasó en este lugar, yo sé quiénes son los que descendieron del cielo y vinieron aquí para corromper la tierra, y yo he venido a pararme aquí para decirle que les hago frente a los ángeles caídos que están bajo maldición, porque para eso vine yo a este mundo, y es para quebrantar el poderío de Satanás. Mire, yo sé que hay versos que son difíciles y otros que muchas veces por ignorancia ni los entienden. A través de las décadas, muchos creyentes, pero hay que ponerle atención a ciertos versos de la palabra de Dios. Vamos a ir para darle un contraste al libro de los Salmos, en el capítulo 82, al verso primero. El verso 1 dice: Dios está en la reunión de los dioses. Muchas personas de pronto pueden hallar este verso muy chocante por no entenderlo, y a veces por no haber la habilidad en muchos púlpitos de meterse tan profundamente en las Escrituras. En medio de los dioses juzga, dice la Biblia, y el original en sí no usa la palabra dioses como se usa en español, se usa la palabra Elohim. Ya ustedes se pueden ir imaginando por dónde viene el choque, porque algunos de ustedes por el internet me preguntarían y me dirían: pero ¿no es ese el nombre de Dios? ¿Cómo es que el nombre de Dios está siendo usado para hablar de dioses falsos? Porque hay dioses falsos que quieren que la humanidad los vea a ellos como dioses verdaderos. Quiere decir que el término Elohim es tanto aplicado al mismo nombre de Dios, es aplicado a los ángeles, es aplicado a demonios y a otros seres de los cuales no voy a entrar en detalle. Y esto me obliga a pensar y a determinar cómo interpretar lo dicho. Por lo menos a ustedes les deberían obligar, y si no lo ha hecho, le pregunto yo: ¿y a usted no le llama la atención saber la explicación de esto? ¿Cómo pueden los creyentes entender algo que suena tan incongruente? Algo que de pronto choca con tantas cosas que tenemos nosotros como apartadas y como solemnes. ¿Y cómo asegurarse de no perder la fe fundamental de las Escrituras y de Jesucristo ante algo semejante? Por esto los llevo hoy día al monte de la transfiguración, para que sepan y conozcan ustedes todo lo que sucedió en ese monte. Allí es que se adoraba a los dioses falsos, y allí fue donde Jesús llegó para mostrarle a sus más íntimos discípulos, entre los 12, a 3 de ellos, la gloria que le corresponde al Hijo eterno de Dios, que estando ellos allí, de pronto se abren los cielos, y en una forma manifestante de la gloria que había en la persona de Jesús, vienen 2 visitantes de la eternidad, nada menos que Moisés y Elías, a hablar con él, a preguntarle, a darse cuenta de lo que está sucediendo. Claro que sí, claro que conocer esto nos ayuda,
Claro que ver esto con más claridad va a ser informativo. El salmista también dijo en el Salmo 87, 89, 7, Dios temible en la congregación de los santos. Mira, aquí es por qué no se entiende el verso. Porque no está solo hablando de santos terrenales, está hablando de seres poderosos que forman parte del consejo de Dios a través de las edades y a quien Dios le comparte cosas que no le son compartidas a otros. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Y yo insinúo, y ningún otro Elohim es como él. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día vivimos en días de tanta oscuridad que pronto van a estar diciendo que el Dios verdadero es un Dios falso. Pronto van a tratar de decir que Él es igual a cualquiera de estos otros dioses. Hoy día le digo a todos ustedes, Él es único y todos los otros seres le tienen que rendir reverencia y respeto a Él, porque Él es el que se sienta en el trono. Dice la versión en inglés de la Biblia, teniendo que ser tenido en reverencia por todos los que le rodean en el cielo. No es aquí abajo en la tierra, y es Él el creador de todo. Elohim fuera de Él. No hay otro de los grandes y poderosos que puedan haber en los cielos, sean que estén de parte de Dios en la derecha o que sean parte de los Elohim o de los dioses falsos de la iglesia, de la izquierda. Todos tienen que respetar la autoridad y la palabra del Creador. Por esto es que Jesús se destaca. Lo curioso es que muchas veces chocamos con otros versos que nunca se quieren considerar por el hecho de que las personas los pueden ver como versos que crean más conflicto que soluciones. Hago referencia en el primer libro de Reyes, capítulo 22, a varios versos, los versos 19 al 23. Dice que todos estos Elohim o todos estos dioses necesitan permiso para hacer cualquier daño, cualquier engaño, para promulgar cualquier mentira y para malguiar a cualquier ser humano que no permite ser guiado por el eterno verdadero. ¿Ha permitido usted ser guiado por Jesús? ¿O cree usted a su manera? Pues si es a su manera, esa es precisamente la manera que los dioses falsos van a tratar de destruir. Pero Jesús insiste en salvarlo hoy día. Hágalo hoy, les digo yo. Pero miren también lo que estoy viendo aquí en los versos de Marcos 9, que después de lo que estaba pasando en el monte de la transfiguración, Pedro dice, ¡ay, qué bueno que estamos aquí! Porque ahora podemos nosotros hacer 3 enramadas. Muchas veces, cada vez que las personas religiosas se inventan algo de su propia mente, lo que se vuelve es un desvío. Ya Pedro se estaba desviando cuando de pronto la Escritura dice en el verso 6, porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Mire, hay veces que el mismo espanto, el mismo miedo a lo desconocido
en vez de encauzarnos, nos desvía. Hoy día vivimos en días de mucha oscuridad. Hoy día vivimos en días en los cuales los dioses falsos se están manifestando más que en ningún momento de la historia, sabiendo que le queda poco tiempo, sabiendo que tienen que ser destituidos, sabiendo de que tienen que ser juzgados. Y lo curioso es que en este mismo lugar, allí Jesús muestra su gloria en una forma sin precedentes, en una forma extraordinaria, en una forma maravillosa. Dice la Escritura algo que se pasa por alto muchas veces en la historia de la transfiguración. Dice que entonces vino una nube que les hizo sombra. Mire esto, están los tres, Moisés, Elías y Jesús. Están los tres humanos. Ante ellos también se manifiesta una nube que les hace sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. En otras palabras, en el medio de toda confusión, la única voz verdadera, la única voz del Dios único es la que hay que oír. Hoy día apaga tus oídos a tanto ruido, a tantos dioses falsos que quieren hablar a la vida tuya, y sintoniza la voz de Jesús, porque estaba declarando el Padre que aún ante las fuerzas que habían operado en el pasado y que operarían en el futuro, serían retadas por las palabras de Jesús. Yo creo que de todo corazón las tres advertencias es para el pueblo de Dios, que estará en el medio de momentos tan oscuros como los que vamos a estar viviendo en los próximos momentos de la historia humana. Todas las advertencias de Dios son por algún motivo. A estas añados estas tres del apóstol Pedro. Ángeles que pecaron. Fíjese cómo es la situación. Si algo está marcado en el libro de Enoc, es como los ángeles caídos hablaron con Enoc y le dijeron que hablara con Dios y le dijera a Dios que los perdonara. Y Dios le dice a Enoc que vaya y le dijese a los ángeles caídos que no había perdón para ellos. Por lo cual el verso del texto es el que es implicado. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El próximo verso habla del mundo antiguo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y tercero, el verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y ese es este término que es difícil de entender a través de las épocas cristianas desde sus comienzos. Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí están los 3 grupos representados. Y uno dice: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues mire lo que tiene que ver. Yo lo veo la respuesta en el verso 9, que dice: ¿sabe el Señor librar de tentación
a los piadosos. Fíjate que no está hablando de pecado, está hablando de tentación. Dios sabe cómo librarlos. A ustedes que oyen hoy día mi voz por el internet, Dios sabe librarlos de tentación. Él es poderoso para hacer eso en una forma extraordinaria. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La cuestión es que Dios nunca ha querido que se pierdan los seres humanos. Nunca. Dios ha hecho toda provisión para salvarlos a todos ustedes. Dios está haciendo hoy día todo lo posible por poder enderezar a la humanidad, por poder decirle a la humanidad que hay perdón para todos sus pecados, que no tienen que cargar por ninguno de ellos, que echen todas sus cargas sobre Él, porque Él cuida de vosotros, de que hay esperanza, de que hay liberación, porque Él sí puede rescatarlos, para que no tengan que un día tener que compartir la porción de los que se han rebelado en contra de ellos. Si los ángeles caídos querían perdón después de haber hecho todas las fechorías que hicieron sobre la tierra, después de haber establecido su reinado por periodos de tiempo más prolongados de lo que la iglesia se imagina, la cuestión es, ¿Dios quiere que se pierda la humanidad? ¡No! Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la sangre de Jesús les limpie de pecado. Dios quiere mostrarles a todos ustedes que los poderes del infierno serán doblegados ante la presencia de Jesús. Yo creo de todo corazón que se quedaron verdaderamente impresionados aquellos que vieron el espectáculo extraordinario del cual la Escritura nos habla allí en Marcos 9. Yo creo que eso fue muy, muy especial. ¿Por qué? Porque dice que los vestidos de Jesús resplandecieron, eran resplandecientes. Ellos jamás habían visto una manifestación de luz semejante, de tal forma que nadie en este mundo podía literalmente emblanquecer algo en una forma semejante. Y pregunto yo, ¿por qué todo esto tuvo que suceder en el Monte Hermón? Porque allí fue donde el diablo mostró su poderío para tratar de robarle la gloria a Jesucristo mismo, de que el plan que ellos trataban de imponerle a la tierra podía compararse cuando llegase el momento de que se manifestase Dios en la tierra en la persona de Jesús. Cuando Jesús terminó venciendo los poderes de la oscuridad, ellos mismos se quedaron sorprendidos de que ni la muerte podía retener a Jesús. Fue Él resucitado por el Padre de entre de los muertos y fue presentado vivo a la humanidad. ¿Está dispuesto usted a entender que el único Dios, aunque fue confrontado, se tornó en el Dios triunfante para redimir a la humanidad y para rescatar la vida suya? Todo esto sucedió para que usted tenga vida eterna.
Esta es la iglesia, el León de Judá de Miami. Nos despedimos de ustedes en el nombre de Jesús.